Al pasar Héctor por la encina y las puertas esceas, acudieron corriendo las esposas e hijas de los troyanos y preguntáronle por sus hijos, hermanos, amigos y esposos. Y él les encargó que unas tras otras orasen a los dioses, porque para muchas eran inminentes las desgracias. Cuando llegó al magnífico palacio de Príamo, provisto de bruñidos pórticos, en él había 50 cámaras de pulimentada piedra, seguidas donde dormían los hijos de Príamo con sus legítimas esposas, y enfrente, dentro del mismo patio, otras 12 construidas igualmente con sillares, continuas y techadas, donde se acostaban los yernos de Príamo y sus castas mujeres. Le salió al encuentro su alma madre, que iba en busca de Laódice, la más hermosa de las princesas, y asiéndole de la mano le dijo: «Hijo, ¿por qué has venido, dejando el áspero combate? Sin duda los aqueos de aborrecido nombre deben de estrecharnos, combatiendo alrededor de la ciudad, y tu corazón te ha impulsado a volver con el fin de levantar desde la Acrópolis las manos a Zeus. Pero aguarda, traeré vino dulce como la miel para que primeramente lo libes al padre Zeus y a los demás inmortales, y luego te aproveche también a ti, si bebes. El vino aumenta mucho el vigor del hombre fatigado, y tú lo estás de pelear por los tuyos». Respondióle el gran Héctor, el de tremolante casco: «No me des vino dulce como la miel, veneranda madre, no sea que me enerves y me prives del valor, y yo me olvide de mi fuerza. No me atrevo a libar el negro vino en honor de Zeus sin lavarme las manos, ni es lícito orar al Cronión, el de las sombrías nubes, cuando uno está manchado de sangre y polvo. Pero tú congrega a las matronas, llévate perfumes, y entrando en el templo de Atenea, que impera en las batallas, pon sobre las rodillas de la deidad de hermosa cabellera el peplo mayor, más lindo y que más aprecies de cuantos haya en el palacio. Y vota a la diosa sacrificar en su templo 12 vacas de un año, no sujetas aún al yugo, si, apiadándose de la ciudad y de las esposas y tiernos niños de los troyanos, aparta de la sagrada Ilión al hijo de Tideo, feroz guerrero cuya valentía causa nuestra derrota. Encamínate, pues, al templo de Atenea, que impera en las batallas, y yo iré a la casa de París a llamarle si me quiere escuchar. Así la tierra se lo tragara. Crióle el Olimpo como una gran plaga para los troyanos y el magnánimo Príamo y sus hijos. Creo que si le viera descender al Hades, mi alma se olvidaría de los enojosos pesares». Así dijo. Hécabe, volviendo al palacio, llamó a las esclavas, y éstas anduvieron por la ciudad y congregaron a las matronas. Bajó luego al fragante aposento donde se guardaban los peplos bordados, obra de las mujeres que se había llevado de Sidón el deiforme Alejandro en el mismo viaje por el ancho Ponto en que se llevó a Helena, la de nobles padres. Tomó para ofrecerlo a Atenea el peplo mayor y más hermoso por sus bordaduras, que resplandecía como un astro y se hallaba debajo de todos, y partió acompañada de muchas matronas. Cuando llegaron a la Acrópolis, abrióles la puerta del templo de Atenea Teano, la de hermosas mejillas, hija de Ciseo y esposa de Antenor, domador de caballos, a la cual habían elegido los troyanos sacerdotisa de Atenea. Todas, con lúgubres lamentos, levantaron las manos a la diosa. Teano, la de hermosas mejillas, tomó el peplo, lo puso sobre las rodillas de Atenea, la de hermosa cabellera, y orando rogó así a la hija del gran Zeus: «Veneranda Atenea, protectora de la ciudad, divina entre las diosas, quiébrale la lanza a Diomedes y concédenos que caiga de pechos en el suelo ante las puertas esceas, para que te sacrifiquemos en este templo 12 vacas de un año, no sujetas aún al yugo, si de este modo te apiadas de la ciudad y de las esposas y tiernos niños de los troyanos». Así dijo rogando, pero Palas Atenea no accedió. Mientras invocaban de este modo a la hija del gran Zeus, Héctor se encaminó al magnífico palacio que para Alejandro había labrado él mismo con los más hábiles constructores de la fértil Troya. Estos le hicieron una cámara nupcial, una sala y un patio, en la Acrópolis, cerca de los palacios de Príamo y de Héctor. Allí entró Héctor, caro a Zeus, llevando una lanza de 11 codos, cuya broncínea y reluciente punta estaba sujeta por áureo anillo. En la cámara halló a Alejandro, que acicalaba las magníficas armas, escudo y coraza, y probaba el corvo arco, y a la argiva Helena, que sentada entre sus esclavas, ocupábalas en primorosas labores. Y, en viendo a aquel, increpóle con injuriosas palabras: «Desgraciado, no es decoroso que guardes en el corazón ese rencor. Los hombres perecen combatiendo al pie de los altos muros de la ciudad.
El bélico clamor y la lucha se encendieron por tu causa alrededor de nosotros, y tú mismo reconvendrías a quien cejara en la pelea horrenda. ¡Ea, levántate! No sea que la ciudad llegue a ser pasto de las voraces llamas. Respondióle el deiforme Alejandro: Héctor, justos y no excesivos son tus baldones, y por lo mismo voy a contestarte. Atiende y óyeme. Permanecí aquí no tanto por estar airado o resentido con los troyanos, cuanto porque deseaba entregarme al dolor. En este instante mi esposa me exhortaba con blandas palabras a volver al combate, y también a mí me parece preferible porque la victoria tiene sus alternativas para los guerreros. Ea, pues, aguarda y visto las marciales armas. O vete y te sigo y creo que lograré alcanzarte. Así dijo. Héctor, el de tremolante casco, nada contestó, y Helena hablóle con dulces palabras. Cuñado mío, de esta perra maléfica y abominable, ojalá que cuando mi madre me dio a luz un viento tempestuoso se me hubiese llevado al monte o al estruendoso mar, para hacerme juguete de las olas antes que tales hechos ocurrieran. Y, ya que los dioses determinaron causar estos males, debió tocarme ser esposa de un varón más fuerte a quien dolieran la indignación y los muchos baldones de los hombres. Este ni tiene firmeza de ánimo ni la tendrá nunca, y creo que recogerá el debido fruto. Pero entra y siéntate en esta silla, cuñado, que la fatiga te oprime el corazón por mí, perra, y por la falta de Alejandro, a quienes Zeus nos dio mala suerte a fin de que a los venideros les sirvamos de asunto para sus cantos. Respondióle el gran Héctor, el de tremolante casco. No me ofrezcas asiento, Helena, aunque me aprecies, pues no lograrás persuadirme. Ya mi corazón desea socorrer a los troyanos que me aguardan con impaciencia. Pero tú haz levantar a ese y él mismo se dé prisa para que me alcance dentro de la ciudad, mientras voy a mi casa y veo a los criados, a la esposa querida y al tierno niño, que ignoro si volveré de la batalla, o los dioses dispondrán que sucumba a manos de los aqueos. Apenas hubo dicho estas palabras, Héctor, el de tremolante casco, se fue. Llegó enseguida a su palacio, que abundaba de gente, mas no encontró a Andrómaca, la de níveos brazos, pues con el niño y la criada de hermoso peplo estaba en la torre llorando y lamentándose. Héctor, como no hallara dentro a su excelente esposa, detúvose en el umbral y habló con las esclavas. Ea, esclavas, decidme la verdad. ¿A dónde ha ido Andrómaca, la de níveos brazos, desde el palacio? ¿A visitar a mis hermanas o a mis cuñadas de hermosos peplos? ¿O acaso al templo de Atenea, donde las troyanas de lindas trenzas aplacan a la terrible diosa? Respondióle con estas palabras la fiel despensera. Héctor, ya que tanto nos mandas decir la verdad, no fue a visitar a tus hermanas ni a tus cuñadas de hermosos peplos, ni al templo de Atenea, donde las troyanas de lindas trenzas aplacan a la terrible diosa, sino que subió a la gran torre de Ilión, porque supo que los teucros llevaban la peor parte y era grande el ímpetu de los aqueos. Partió hacia la muralla, ansiosa como loca, y con ella se fue la nodriza que lleva al niño. Así habló la despensera, y Héctor, saliendo presuroso de la casa, desanduvo el camino por las bien trazadas calles. Tan luego como después de atravesar la gran ciudad llegó a las puertas esceas, por allí había de salir al campo, corrió a su encuentro su rica esposa Andrómaca, hija del magnánimo Eetión, que vivía al pie del Placo en Tebas de Hipoplacia y era rey de los cilicios. Hija de éste era, pues, la esposa de Héctor, de broncínea armadura, que entonces le salió al camino. Acompañábale una sirvienta llevando en brazos al tierno infante, al Hectórida amado, parecido a una hermosa estrella, a quien su padre llamaba Escamandrio y los demás Astianacte, porque sólo por Héctor se salvaba Ilión. Vio el héroe al niño y sonrió silenciosamente. Andrómaca, llorosa, se detuvo a su lado y asiéndole de la mano le dijo: «Desgraciado, tu valor te perderá. No te apiadas del tierno infante ni de mí, infortunada, que pronto seré tu viuda, pues los aqueos te acometerán todos a una y acabarán contigo. Preferible sería que, al perderte, la tierra me tragara, porque si mueres no habrá consuelo para mí, sino pesares, que ya no tengo padre ni venerable madre. A mi padre matóle el divino Aquileo cuando tomó la populosa ciudad de los cilicios, Tebas, la de altas puertas. Dio muerte a Eetión y sin despojarle por el religioso temor que le entró en el ánimo, quemó el cadáver con las labradas armas y le erigió un túmulo, a cuyo alrededor plantaron álamos las ninfas monteses, hijas de Zeus, que lleva la égida. Mis 7 hermanos que habitaban en el palacio
descendieron al Hades el mismo día, pues a todos los mató el divino Aquileo, el de los pies ligeros, entre los flexípedes bueyes y las cándidas ovejas. A mi madre, que reinaba al pie del selvoso Placo, trájola aquel con otras riquezas y la puso en libertad por un inmenso rescate. Pero Artemis, que se complace en tirar flechas, hirióla en el palacio de mi padre. Héctor, tú eres ahora mi padre, mi venerable madre y mi hermano, tú mi floreciente esposo. Pues ea, sé compasivo, quédate aquí en la torre, no hagas a un niño huérfano y a una mujer viuda, y pon el ejército junto al Cabrahigo, que por allí la ciudad es accesible y el muro más fácil de escalar. Los más valientes, los dos Ayantes, el célebre Idomeneo, los Atridas y el fuerte hijo de Tideo con los suyos respectivos, ya por 3 veces se han encaminado a aquel sitio para intentar el asalto. Alguien que conoce los oráculos se lo indicó, o su mismo arrojo los impele y anima. Contestóle el gran Héctor, el de tremolante casco. Todo esto me da cuidado, mujer, pero mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas de rozagantes peplos si como un cobarde huyera del combate, y tampoco mi corazón me incita a ello, que siempre supe ser valiente y pelear en primera fila entre los teucros, manteniendo la inmensa gloria de mi padre y de mí mismo. Bien lo conoce mi inteligencia y lo presiente mi corazón. Día vendrá en que perezcan la sagrada Ilión, Príamo y el pueblo de Príamo, armado con lanzas de fresno. Pero la futura desgracia de los troyanos, de la misma Hécabe, del rey Príamo y de muchos de mis valientes hermanos que caerán en el polvo a manos de los enemigos, no me importa tanto como la que padecerás tú cuando alguno de los aqueos de broncíneas corazas se te lleve llorosa, privándote de libertad, y luego tejas tela en Argos, a las órdenes de otra mujer, o vayas por agua a la fuente Meseída o Hiperea, muy contrariada porque la dura necesidad pesará sobre ti. Y quizás alguien exclame al verte derramar lágrimas: «Esta fue la esposa de Héctor, el guerrero que más se señalaba entre los teucros domadores de caballos cuando en torno de Ilión peleaban». Así dirán, y sentirás un nuevo pesar al verte sin el hombre que pudiera librarte de la esclavitud. Pero ojalá un montón de tierra cubra mi cadáver antes que oiga tus clamores o presencie tu rapto. Así diciendo, el esclarecido Héctor tendió los brazos a su hijo, y éste se recostó, gritando, en el seno de la nodriza de bella cintura, por el terror que el aspecto de su padre le causaba. Dábanle miedo el bronce y el terrible penacho de crines de caballo, que veía ondear en lo alto del yelmo. Sonriéronse el padre amoroso y la veneranda madre. Héctor se apresuró a dejar el refulgente casco en el suelo, besó y meció en sus manos al hijo amado, y rogó así a Zeus y a los demás dioses. «Zeus y demás dioses, concededme que este hijo mío sea, como yo, ilustre entre los teucros e igualmente esforzado, que reine poderosamente en Ilión, que digan de él cuando vuelva de la batalla: es mucho más valiente que su padre, y que cargado de cruentos despojos del enemigo a quien haya muerto, regocije el alma de su madre». Esto dicho, puso el niño en brazos de la esposa amada, que al recibirlo en el perfumado seno sonreía con el rostro todavía bañado de lágrimas. Notólo el esposo y, compadecido, acaricióla con la mano y le dijo: «Desdichada, no en demasía tu corazón se acongoje, que nadie me enviará al Hades antes de lo dispuesto por el destino, y de su suerte ningún hombre, sea cobarde o valiente, puede librarse una vez nacido. Vuelve a casa, ocúpate en las labores del telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo, y de la guerra nos cuidaremos cuantos varones nacimos en Ilión, y yo el primero». Dichas estas palabras, el preclaro Héctor se puso el yelmo adornado con crines de caballo, y la esposa amada regresó a su casa, volviendo la cabeza de cuando en cuando y vertiendo copiosas lágrimas. Pronto llegó Andrómaca al palacio lleno de gente de Héctor, matador de hombres. Halló en él muchas esclavas y a todas las movió a lágrimas. Lloraban en el palacio a Héctor vivo aún, porque no esperaban que volviera del combate librándose del valor y de las manos de los aqueos. París no demoró en el alto palacio, pues así que hubo vestido las magníficas armas de labrado bronce, atravesó presuroso la ciudad haciendo gala de sus pies ligeros. Como el corcel avezado a bañarse en la cristalina corriente de un río, cuando se ve atado en el establo, come la cebada del pesebre y rompiendo el ronzal sale trotando por la llanura, yergue orgulloso la cerviz, ondean las crines sobre su cuello y ufano de su lozanía, mueve ligero las rodillas encaminándose a los acostumbrados sitios donde los caballos pacen,
De aquel modo, Paris, hijo de Príamo, cuya armadura brillaba como un sol, descendía gozoso de la excelsa Pérgamo por sus ágiles pies llevado. Alejandro alcanzó enseguida a su hermano, el divino Héctor, cuando éste regresaba del lugar en que había pasado el coloquio con su esposa, y fue el primero en hablar, diciendo: «Mi buen hermano, mucho te hice esperar deteniéndote a pesar de tu impaciencia, pues no he venido oportunamente como ordenaste». Respondióle Héctor, el de tremolante casco: «Querido, nadie que sea justo reprenderá tu trabajo en el combate porque eres valiente, pero a veces te complaces en desalentarte y no quieres pelear, y mi corazón se aflige cuando oigo que te baldonan los troyanos que tantos trabajos sufren por ti. Pero vámonos y luego lo arreglaremos todo, si Zeus nos permite ofrecer en nuestro palacio la crátera de la libertad a los celestes sempiternos dioses por haber echado de Troya a los aqueos de hermosas grebas».